Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes, su servidor, el doctor Enrique Pastrana, dándoles orientación sobre temas muy interesantes para la salud y para que ustedes difundan estos conocimientos. Pues el día de hoy les voy a hablar de qué es el CBD. El CBD, pues algunos de ustedes han oído hablar del cannabis medicinal. Bueno, pues el tema de hoy es ese. Vamos a hablar del cannabis medicinal, ¿sí? Y vamos a empezar a decirles que esto tiene una historia, no es de sacado ya de inmediato, sino ya tiene su historia. La historia del cannabis es muy interesante porque es una familia de plantas, ¿sí? Que pertenecen a la familia de Cannabiceae, así se llama la familia de cannabis. Entonces las principales, porque son muchas las plantas, las más comunes que se utilizan tanto para fines lúdicos, o sea, para ponerse bien pachecos, como lo que es la cannabis medicinal. Bueno, pues esta familia se compone de cannabis sativa, la índica y la rudelaris, que son las tres principales que se utilizan dentro de esta familia de cannabis, ¿sí? Y tiene sus características cada una. Por ejemplo, la cannabis sativa es una planta que ustedes ven físicamente la planta de estas tres, y las tres se parecen bastante y a veces no sabes cuál es una, pero aquí les voy a mostrar sus peculiaridades y diferenciarlas, ¿no? Por ejemplo, la cannabis sativa nace en zonas tropicales, en África, en Asia, y esta planta, la cannabis sativa, su crecimiento es de 2 a 3 metros, es grande, ¿sí? En cambio, la sativa, la índica, que es la que contiene más THC, que ahorita les voy a hablar que es la sustancia psicoactiva, la que los pone a viajar, la que los pone pacheco, etcétera. Es la cannabis índica. Esta es más chaparrita, tiene más flor que la sativa, ¿sí? Es una de las grandes diferencias, ¿sí? Y la cannabis, la ruderalis, que es una planta muy chaparrita, ¿sí? Es la más chaparrita de las tres hermanitas. Bueno, pues estas son la familia de las tres hermanitas, digamos, y aquí les muestro una imagen de las tres para que ustedes las identifiquen. Pero de las tres y yo les digo para que sea más didáctico, está la hembra y el macho. La hembra es la marihuana, ¿sí? Por eso de ahí viene el nombre femenino, marihuana. Esta contiene un alto porcentaje en delta 9 tetraiodocannabidiol, que es el THC, que es la sustancia psicotrópica, la que hace que la persona alucine, etcétera. Es la marihuana. Y el cáñamo es el macho, por digo es el hermanito, ¿sí? El macho, él es el bueno. ¿Por qué él es el bueno? Porque pues es el cannabis medicinal. Esto es bien importante que lo identifiquen. Esta planta cáñamo, les decía, no tiene muchas flores, y es de origen pues vegetal, y es benéfico porque tiene el famoso CBD, el cannabis medicinal, que es muy bueno para ciertos padecimientos que ahorita vamos a decirles, pero ya la diferencia: uno es marihuana, sí, es una droga. El cáñamo que se utiliza no solamente para la medicina, sino para la industria textil, como vamos a ver más adelante. Entonces, esa es la gran diferencia. La hembra marihuana es psicotrópico, el macho es el cáñamo, que contiene CBD, alta concentración de cannabidiol, que es el producto, pues ahora sí que medicinal, ¿sí? Aquí les muestro una fotografía
de lo que es la marihuana, ¿sí? Y esto tiene su historia, ¿eh? Se considera que esto ya tiene más de 3000 años, tanto la producción de cannabis, la marihuana, como la del cáñamo, ¿sí? Ya hay algunas imágenes en Egipto, en las pirámides, donde se ve inscrito unas figuras en donde ya aparece la cannabis, la marihuana, ¿sí? Entonces esto sucede allá por Egipto, pero se cree que esto nace todavía más allá, en Asia. De Asia se pasa al continente africano, y el continente africano, bueno, pues cuando la conquista española, pues llegan a América con las dos. Se considera que Cristóbal Colón no hubiera llegado a descubrir las Indias, así les puso las Indias, porque pensó que era el continente índico. Y no, pues era América. Bueno, pues imagínense todo el viaje que hizo desde Europa hasta acá. ¿Y qué creen? ¿De qué estaban hechas las velas de sus carabelas? De cáñamo, ¿sí? Por eso decía que es de la industria textil, del cáñamo. Las cuerdas, las mantas, todo eso, ellos lo ocupaban para viajar hacia América. O sea, no es que Cristóbal Colón haya sido el primer pacheco en la historia, no, sino que lo utilizaban para fines meramente de transporte, para ropa, textil, hacer velas, etc. Ya cuando viene la conquista, Hernán Cortés, 1522, ya da la orden para que aquí en la Nueva España se siembre el cáñamo para estos fines textiles. Pero también llegan esclavos de otras naciones, porque ya habían conquistado antes otros países, y pues traen esclavos negros de África. Entonces ellos traen ya el conocimiento de ambas, tanto del cáñamo como de la marihuana. Entonces, a partir de cuando ya llegan aquí los españoles, bueno, pues hay personas que empiezan, los curanderos, a manejar la marihuana, ¿sí? Para fines para ellos era medicinal, tratar la marihuana, y no el cáñamo. Bueno, pero es así como llega aquí en América. Ya con el tiempo, bueno, pues sabemos que muchos personajes, como en la Revolución, que tanto los soldados federales como los revolucionarios, pues fumaban su marihuana, ¿sí? Como un estimulante. Y ahí tenemos una fotografía de Pancho Villa con algunos generales, Frida Kahlo, ¿sí? Y así podemos enumerar muchos artistas, porque antes la marihuana era de cierta élite, ¿no? Bueno, pues ya en 1939 empieza a crecer ahora sí que esta industria clandestina, porque siempre y hasta la fecha ha sido clandestino. En 1939, en la época del general Lázaro Cárdenas, empieza el auge de la marihuana. Entonces dice el presidente Lázaro Cárdenas, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen? Porque está creciendo mucho esto. Entonces un médico, el doctor Leopoldo Salazar, que es el que le dice, el secretario de Salud, dice, ¿por qué no mejor la legalizamos y los médicos prescribimos bajo receta médica? Y así controlamos todo esto de la marihuana, y pues no hay tanto contrabando, porque el contrabando lo hacían hacia Estados Unidos, ¿sí? Había mucho, ya empezaba el narcotráfico en ese entonces. ¿Y qué creen que pasó? Bueno, pues en ese momento también el auge del opio, de los opiáceos, estaba en efervescencia. ¿Y qué creen? La industria farmacéutica pues acobija al opio y empieza a hacer medicamentos opiáceos, que hasta la fecha hay muchos, como el tramadol, un ejemplo. Entonces sí, la industria farmacéutica se ve como
como ver una fuerte competencia de la marihuana y del cannabis con sus productos del opio. Entonces empieza a satanizar a la marihuana y pues ya hasta la fecha, ¿no? Que nada más sus productos que contienen opio pues se venden y han satanizado a la marihuana, ¿sí? Entonces ahorita, precisamente el día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues va a determinar si procede la legalización tanto de la marihuana como del cannabis, y pues estamos en espera de que en México así sea, porque es ya hablando del producto, es un producto muy bueno, y aquí ya voy a empezar a hablar ya del CBD, ¿sí? Ya nos vamos a dedicar al cáñamo, si ya la marihuana la dejamos a un lado, ya es otro tema social, político, económico, etcétera. No nos vamos a meter en esos rollos. A mí me interesa que ustedes sepan qué es el CBD, para qué sirve el CBD, cómo actúa dentro de nuestro cuerpo el CBD. Bueno, pues así tenemos que ha habido muchas investigaciones. Desde los años 30, 40 empezaron las investigaciones, casualmente en Estados Unidos. Pero como les digo, la industria farmacéutica dijo, no, a mí no me hagan esos estudios de marihuana ni de cannabis, solamente del opio. Bueno, entonces empezaron a relegar, por eso hay poca investigación en esta área, ¿no? Pero ya empieza a haber, poco a poco ya empieza a haber. En México todavía no hacemos investigación, por lo mismo, porque todavía no podemos cultivar marihuana o cáñamo para hacer investigaciones. Entonces estamos esperando, les digo, la respuesta legal para que ya se masifique esto y que traiga beneficios medicinales a la población. Bueno, pues así empieza en los años 30, 40, y no es hasta que en 1966 un gran médico, Rafael Meshulam, de Israel, descubre o sintetiza el 9-delta tetrahidrocannabidiol, que es el THC, y vamos a empezar a hablar de estas abreviaturas, THC, y el CBD, que es el cannabidiol. Bueno, pues este personaje, este científico, logra separar de la planta estos dos compuestos, y pues es un paso gigante para el conocimiento del cannabis. Ya en 1998, también en mismo Estados Unidos, se da cuenta que le sirve el CBD para niños con epilepsia, y en la actualidad es el único producto, Epidolex, que es un medicamento del CBD que está aprobado por la FDA. La FDA es la autoridad que autoriza si sale o no un medicamento. Bueno, pues ya la FDA ya la autoriza en 1998 para niños con epilepsia. En el año 2000, pues ya se empiezan a hacer cruces genéticos de plantas, ¿sí? Para que produzcan más CBD. Y en esa estamos todavía en investigación. Él es el médico que les digo, es el doctor Rafael Meshulam de Israel, un gran médico científico, que no sé por qué no le dieron el premio Nobel, porque sí, de veras se lo merecía. Sí, y sigue todavía con sus investigaciones. Bueno, pues les muestro aquí lo que es el CBD, la molécula del CBD. ¿Qué es lo que contiene? Bueno, pues contiene 21 átomos de carbono, 30 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Esa es la fórmula química del CBD, cannabidiol, ¿sí? Bueno, ¿y qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo actúa dentro de nuestro organismo? Después de que nos tomamos las gotitas, ¿qué pasa ya dentro de nuestro organismo? Bueno, pues antes de llevarlos hacia esto, quiero decirles que nuestro organismo, ¿sí?, tiene varios sistemas, es como una computadora. Tenemos muchos sistemas en el organismo: el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema inmunológico, el sistema endocrino. Así tenemos varios sistemas
Pero gracias a este descubrimiento de este doctor, ¿qué creen? Que se descubre otro sistema, ¿sí? Un sistema que se llama sistema endocannabinoide, ¿sí? ¿Y qué es el sistema endocannabinoide que está dentro de cada célula? Tenemos aproximadamente 87 billones de células. 87 billones de células que cada una de ellas se benefician con este sistema endocannabinoide. Bueno, pero ¿de qué está formado el sistema? Ya hablando a nivel de la célula, imagínense, ¿sí? Una célula que tiene una membrana, ¿sí? Y en esa membrana tiene receptores, ¿sí? Que se llaman CB1 y CB2. Esos tienen unos receptores que cuando llegan los endocannabinoides, porque tenemos también unas moléculas dentro de nuestro cuerpo que se llaman endocannabinoides, sustancias endo quiere decir dentro, ¿sí? Que están constantemente estimulando este sistema, que tiene la finalidad o el objetivo, este sistema, de mantener un equilibrio en las funciones de todos los sistemas que ya les mencioné. Hagan de cuenta que es la torre de control de un aeropuerto y está controlando todos los vuelos y todo eso. Bueno, pues también el sistema endocannabinoide funciona así, de estar regulando que todos los sistemas estén funcionando bien. A eso se le llama equilibrio o homeostasis, la palabra, ¿sí? Mantener el equilibrio para que funcionen bien. ¿De acuerdo? Entonces el sistema endocannabinoide. Y tenemos más receptores endocannabinoide en el cerebro, en el sistema nervioso periférico y los demás sistemas que ya les mencioné. Así es que este es el sistema endocannabinoide. Y cómo funciona. Recuerden, el sistema endocannabinoides es un sistema de receptores, ¿sí? Bioquímicos que tienen la función de regular los demás sistemas que tenemos en el cuerpo, y así es como funciona en forma fisiológica, ¿sí? En forma fisiológica. Aquí les muestro unas imágenes de cómo son unas neuronas. ¿Sí? Les decía que la mayor parte de los receptores endocannabinoides están en el cerebro y en el sistema nervioso periférico. En el cerebro, como ven las imágenes, parecen que estamos en el espacio viendo estrellas, pues más o menos es así. Tenemos 33 billones de neuronas aproximadamente. Entonces, imagínense, y cada una de ellas, ¿qué creen? Se conectan entre sí, hay comunicación entre sí. Obviamente no hablan, no tienen su voz, pero se comunican a través de neurotransmisores. Y dentro de esos neurotransmisores están los endocannabinoides, que ahorita les voy a mencionar cuáles son. Bueno, pues las neuronas se comunican entre sí, ¿sí? Para llevar información y llevar información a los demás órganos, ¿sí? Por un ejemplo, cuando tenemos fiebre, ¿qué pasa? Nos sentimos mal, empezamos a sudar, a tener calofríos, nos ponemos el termómetro y tenemos 30, 40 de temperatura, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el sistema endocannabinoide? Trata de regularizarlo, trata de el paciente empieza a eliminar calor, ¿sí? Empieza a eliminar calor y poco a poco se va disminuyendo la temperatura. Eso es lo que hace el sistema endocannabinoide, de regular los sistemas, ¿sí? Entonces les decía, hay una comunicación entre neuronas. Hay dos tipos de neuronas, una presináptica y la otra posináptica. En la presináptica es donde llegan los endocannabinoides y se enganchan con los receptores de la neurona posináptica, o sea, la que está recibiendo esa información química, y le pasa toda la información y empieza a activar los sistemas que tenga que activarse. Esa es la forma en que se comunican, en forma bioquímica, para regular las funciones del organismo. Y aquí les presento este dibujo muy esquemático, en donde vemos
en la parte de arriba a la neurona presináptica, en donde envía estos endocannabinoides, y la parte de la neurona postsináptica, donde están los receptores y llegan ahí los endocannabinoides y empiezan a activarse, ¿sí? Y se empieza a activarse para mandar información a los demás sistemas donde se necesita. Es como una llave que entra a la cerradura y abre este sistema para que empiece a actuar. Y eso lo tenemos diariamente. Por eso tenemos, los que no estamos enfermos, bueno, tenemos una temperatura adecuada, una presión normal, la glucosa está normal. ¿Y quién regula todo esto? Que todo funcione bien. El sistema endocannabinoide. Por eso es importante que conozcan qué es la neurona presináptica, la neurona postsináptica, cómo se comunican estos receptores a través de estas moléculas químicas y la forma de que se comunica. Así es que aquí viene la diferencia. Bueno, ¿qué es un endocannabinoide y qué es un fitocannabinoide? Bueno, pues los endocannabinoides, como les mostré en la gráfica, en el dibujo, son sustancias, moléculas que normalmente tenemos, las que nos están manteniendo todo en equilibrio, pero ya las tenemos dentro. Por eso dice endo quiere decir dentro, cannabis, que son cannabinoides que tenemos dentro de nuestro organismo, y el fitocannabinoide, pues ya fitoplanta, ¿sí? Son ya, en este caso, el CBD, que es una planta que cuando lo ingerimos, pues empieza a estimular, a activar el sistema endocannabinoide en forma natural, ¿sí? Entonces son esas diferencias de conceptos. Espero que las capten para que vean ustedes la diferencia que hay entre uno y otro. Y aquí les pongo el ejemplo ya del THC y del CBD. ¿Qué son? Bueno, pues ambos son fitocannabinoides. Estos fitocannabinoides tienen mucha importancia, ya que, por ejemplo, la marihuana tiene un 99% de tetrahidrocannabinol, que es psicoactivo, les decía, es el que produce, pues empiezan a alucinar, a todo lo que conocemos como que están drogadas las personas. Y el CBD, que es el cáñamo, les decía que es el hermano bueno y la marihuana la hermanita mala. Y bueno, el CBD es un fitocannabinoide que se ha descubierto muchas cosas, maravillas, y siguen las investigaciones. Y pues ahora sí que en el extranjero estamos adquiriendo toda esta información, porque en México todavía no se legaliza esto. Pero esta es la diferencia de estos dos principales fitocannabinoides, que hay más de 100 fitocannabinoides, pero los que ahorita se están estudiando son estos dos, el THC y el CBD, ¿sí? Pero también existe un fenómeno que se llama efecto séquito. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente el CBD va a actuar activando al sistema endocannabinoide, sino que también tiene otras moléculas que le ayudan, ¿sí?, a que tenga efectos medicinales. Y así tenemos a los terpenos y a los flavonoides, que son sustancias también medicinales que potencializan al CBD. ¿Cómo la ven? ¿Sí? No nada más solamente es el CBD solito, también tiene otras. Y se llama séquito porque es un comparativo con donde ahí está la reina y el rey y sus séquitos, ¿no? Que los que le ayudan. Por eso se llama efecto séquito, porque es un equipo de sustancias, de moléculas que ayudan a que ese sistema endocannabinoide, que ya les comenté, funcione en forma adecuada. Entonces los endocannabinoides hay dos, o sea, los que normalmente tenemos en nuestro cuerpo, que es la anandamida y el ácido araquidónico. Esos son los dos que tenemos y que estimulan en forma natural a los receptores CB1 y CB2, que está en la neurona postsináptica.
Y además, pues les digo, tenemos receptores endocannabinoides en el vaso, en el hígado, en el corazón, en las amígdalas, en el sistema inmunológico, en todos los principales sistemas. Ahí está el sistema endocannabinoide en forma natural, que cuando falla, pues hay que echarle la mano, hay que ayudarlo. ¿Cómo? Con CBD, para que ese sistema endocannabinoide empiece a funcionar bien y los demás sistemas funcionen bien. ¿Sí? Entonces, esos son los endocannabinoides naturales. Y cuando queremos ayudar médicamente a una persona, bueno, pues tenemos el CBD, que es el cannabidiol, ¿sí? Que tiene propiedades medicinales muy importantes. Pero funciona después de que lo tomamos y lo ponemos debajo de la lengua, se absorbe y llega directo a la sangre, ¿sí? No es de tomarlo con agua y tomárselo, no, es directo, porque aquí debajo de la lengua tenemos unos vasos sanguíneos que absorben inmediatamente el CBD y va directamente a la sangre. De otra manera, si lo tomaríamos, tendría que pasar por los ácidos gástricos, que lo inhabilitan, son muy ácidos y llega muy poco CBD a la sangre. Entonces, por eso es que se les recomienda que sea en forma sublingual. Entonces, ese es el CBD y el THC, que si es menos de 1%, ¿sí? Menos de 1%, no tiene efectos psicotrópicos, o sea, no droga el THC a este porcentaje, porque hay productos que sí tienen THC, y la ley contempla eso, que ahora que sí se aprueba, que debe de tener menos del 1% de THC y el CBD. ¿Y saben por qué? Porque tanto el THC como el CBD son importantes para que lleguen y estimulen a los receptores endocannabinoides. ¿Sí? Entonces es la forma en la que actúa este sistema y los fitocannabinoides, el CBD y el THC, ¿sí? Y aquí les pongo el ejemplo, ¿no? Que cuando uno estás enfermo y de repente te alivias, no sé, una gripa o algo, y te duele la cabeza y al rato dices, oye, ya se me quitó solito. ¿Qué pasó? Bueno, es que tu sistema endocannabinoide está actuando y funcionando bien y te está quitando eso. Eso es lo que hace el sistema endocannabinoide, ¿sí? Tener un equilibrio. Un equilibrio, y aquí les muestro esta imagen donde ponemos un equilibrio entre el yin y el yang. ¿Se acuerdan de estas dos dualidades del yin y el yang? Que si hay inflamación, bueno, pues desinflama el sistema endocannabinoide, se activa y desinflama. Si hay una excitación del sistema nervioso, bueno, viene una relajación. Que cuando nos oxidamos, aquellas personas que le entran al alcohol, al cigarro, a las papitas, a las hamburguesas, a las pizzas, están en sobrepeso, no hacen ejercicio, fuman, etcétera, etcétera. Bueno, pues esas personas se están oxidando, ¿sí? Y sin embargo, nuestro sistema endocannabinoide es bien benévolo, porque, ¿qué creen? Se echa a andar el sistema para que no esas tantas cosas, venenos que nos comemos a veces, se active el sistema endocannabinoide para que no se oxiden tanto. O sea, el sistema endocannabinoide sirve como un antioxidante. Vean hasta dónde llega esto, ¿no? Cuando hay una lesión en los músculos, pues ayuda también a reconstruir los músculos, ayuda a las sustancias a que cicatricen bien. Por eso que tu cuerpo hace milagros, ¿sí? Cuando estamos en equilibrio, ¿sí? Porque no nada más es tomar un medicamento, sino aquí la idea o el objetivo es de que el CBD te ayude a ese equilibrio, a mantener permanentemente tu salud, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el CBD? Pues aumenta los endocannabinoides. Cuando andan fallando los internos, bueno, pues estos fitocannabinoides van y estimulan en forma fisiológica, en forma natural, al sistema endocannabinoide, directamente los receptores CB1 y CB2, ¿sí? Para que hagan esa función del equilibrio entre los demás sistemas. Esta niña, Grace Guzmán, esa niña convulsionaba más de 400 veces al día. Entonces, imagínense
ustedes como papás tener a una hija que está convulsionando más de 400 veces y que no le hace ningún medicamento? Ya vieron a neurólogos, neuropediatras, pediatras, de todo tipo de especialistas, y la niña sigue convulsionando. Imagínense la desesperación de los padres, ¿sí? Ver que su niña se está muriendo porque a veces no comía de tantas convulsiones. Entonces, saben, llega a sus oídos del CBD, ¿sí? Pero dicen, pues que aquí en México no se puede traer porque pasa a la frontera y pues los agarra la policía y es cárcel porque pues, todavía no está legalizado aquí. Entonces ellos acuden a la Cámara de Diputados, ¿sí? Y les explican, oigan, denos un permiso especial para mi hija. Mi hija se me está muriendo poco a poco de tanta convulsión. Y en Estados Unidos hay una planta que se llama CBD, que allá sí la venden, en California. Entonces quiero que ustedes me autoricen una conducta humanitaria hacia mi hija. Pues, ¿qué creen? Autorizó la Cámara de Diputados que se compre el medicamento. Y gracias a esta niña, ¿sí? que se hizo una jurisprudencia, y gracias a esta niña es un paso gigante para la legalización en México del CBD. Entonces, esta niña actualmente está bien, sigue convulsionando, pero convulsiona de vez en cuando porque el CBD le controla las convulsiones, ¿sí? Entonces, nuestro producto que promovemos, el CBD, no contiene pesticidas, no contiene metales pesados, no tiene agroquímicos. Estos están certificados por laboratorios terceros que analizan la pureza de este producto. No es de que ya lo siembro y lo pongo en la licuadora y ya hago el medicamento. No es así. Tiene que ser un proceso científico que conserve en forma natural sus contenidos, que es el CBD y el THC. Entonces, uno de los ejemplos que les quiero mostrar es la actividad del ácido gamma butírico, el GABA. ¿Qué es este sistema? Bueno, pues este sistema actúa a nivel del sistema nervioso y hace que la gente, cuando está muy alterada por una situación de psicológica o de problemas emocionales, al tomar el CBD, ¿qué cree? Los tranquiliza, porque el CBD activa a este ácido que tenemos en el cerebro y relaja, calma a las personas, ¿sí? También existen otras sustancias para el dolor. El dolor, recuerden que tenemos un área en el cerebro donde llega la señal del dolor, ¿sí? Si yo me golpeo una pierna, bueno, inmediatamente a través del sistema del sistema nervioso, neuronas, llega al cerebro y se activa ahí, se hace consciente la señalización del dolor. Bueno, pues ¿qué hace el CBD? Activa unas sustancias que se llaman valinoides del dolor, ¿sí? Que hace que se bloquee la señal del dolor en el cerebro. O sea, el paciente tiene el problema, ¿sí? De artritis, de lo que sea, pero ¿qué creen? El CBD bloquea la señal del dolor, ¿sí? Y en esta forma hace que disminuya en forma importante y a veces hasta se les quita los dolores por artritis, ¿sí? Siguiendo este ejemplo. Bueno, pues entonces el CBD, les digo, trae unas cosas tan hermosas, ¿sí? Porque a diferencia de los medicamentos actúan a nivel de los síntomas, ¿sí? Me duele la cabeza, me tomo una aspirina, ¿sí? Ya está actuando a nivel de los síntomas. El CBD no actúa solamente a nivel de quitar los síntomas. El CBD actúa a nivel de sistemas, ¿sí? De los diferentes sistemas, a través del sistema endocannabinoide que les comenté. Entonces, el CBD actúa a nivel del sistema en todo el organismo, imagínense, y de forma totalmente natural, porque el CBD, recuerden, no es droga. Entonces, se utiliza para muchos padecimientos. Les digo que empezó con la epilepsia,
Posteriormente se descubrió que también para Alzheimer, para Parkinson, ¿sí? Para esclerosis múltiple, para personas con mucha ansiedad, para psicosis, las personas que tienen esquizofrenia, con el CBD disminuyen hasta los medicamentos psiquiátricos, ¿sí? Tratamiento para el autismo, para los niños con espectro autista, y en general todas las enfermedades crónicas degenerativas como la artritis, ¿sí? Y enfermedad de Crohn y muchas otras enfermedades, tratamiento hasta para el cáncer. Fíjense, las personas que están recibiendo quimioterapia, ya que se ponen muy mal, les da vómito, les duele la cabeza, se ponen muy mal y hasta a veces hay que internarlas. Bueno, pues tomando CBD se les quita esos efectos secundarios que produce la quimioterapia. Porque además de controlar esos síntomas de la quimioterapia, también tiene un aspecto o una función antitumoral. O sea, no te quita el cáncer, pero sí hace que nuestro sistema inmunológico que tenemos de defensas, hacen que esas células malignas se suiciden. A eso se le llama muerte celular programada, ¿sí? Entonces sí, también actúa a ese nivel. Entonces les digo, son para muchas enfermedades, sobre todo crónicas, crónico-degenerativas. Ahí está de dónde actúa. Y es bien importante esto porque a veces me escriben y me preguntan, oiga, tengo un familiar que tiene una apendicitis, ¿le puedo dar el CBD? No, ¿sí? Porque es una apendicitis, ¿cómo le vas a dar el CBD? No, hay cosas que también tiene sus límites, no es un producto milagroso, no, es un producto que nos va a ayudar a muchas cosas, pero no es un producto milagroso que cura todo, ayuda a mucho. Entonces no hay que confundir, ya cuando es una situación de urgencia, el médico debe de estar ahí presente, ¿sí? ¿Sí? O llevarlo a un hospital, pero no poner como una panacea cura todo al CBD. Bueno, pues entonces hay que tomar en cuenta esto, y les quiero decir que nuestro producto del CBD Platinum, que viene de 1500 miligramos, es un aceite que contiene CBD en un 99%, se le agrega aceite de coco y menta, ¿sí? Para que tenga un adecuado pues sabor, ¿sí? Ahora, ¿cómo se usa el CBD? ¿Cómo lo tomo? ¿Me lo inyecto? ¿O qué onda? ¿Cómo lo preparo? Bueno, pues aquí les voy a poner una fórmula sencilla, que dice que menos puede ser más. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que cada paciente pone su propia dosis. No es de que diga, tiene tal edad, dale tantas gotas. No, sino que hay una regla general que el mismo paciente, el mismo organismo va a decir, esta es mi dosis, porque ya no hay dolor, ya no hay molestias, ya no hay convulsiones. Bueno, esa es la dosis. Cada organismo pone la dosis. ¿Y cómo empezamos a dosificar el CBD? Bueno, empezamos de abajo, de microdosis hacia arriba. Entonces yo les recomiendo que sea una gota, les decía, debajo de la lengua, esperar un minuto que se absorba a través de los vasos sanguíneos, ¿sí? Esperar un minuto y pasarla, ¿sí? Empezamos con una gota 3 veces al día, mañana, tarde y noche, por 3 días, ¿sí? Una gota, no importa la hora, no importa si ya desayunaron o comieron. Yo recomiendo con el estómago vacío, o sea, de preferencia antes de los alimentos, y debe ser, los primeros 3 días, una gota 3 veces al día, mañana, tarde y noche, ¿sí? Los siguientes 3 días aumentamos una gota, o sea, serían 2 en la mañana, 2 a mediodía y 2 en la noche. Pasan otros 3 días y aumentan una gota, 3, 3, 3. Y así nos vamos a los 3 días siguientes, otra gota, 4, 4, 4. ¿Sí? Y así nos seguimos hasta que el paciente diga, oye, pues ya no está convulsionando, ya tiene 2 o 3 días que no convulsiona. Quiere decir que la dosis donde ya no convulsionó, esa es la dosis. La dosis que ya se le controló la hipertensión arterial, esa es la dosis,
¿sí? Pues les digo que cada paciente pone su propia dosis, ¿sí? Y no hay problema que, oye, es que ya está tomando 10 gotas 3 veces al día. No hay problema. Aquí una de las ventajas del CBD es que no intoxica. Y me ha tocado en una ocasión de un gran amigo que tengo, que le prescribí el CBD. Tiene una niña de 4 años. ¿Y qué creen? Se tomó todo el frasco de CBD, ¿sí? Y me habló, oye, fíjate que mi hija se tomó esto, ¿qué hago? No, pues bien nervioso, ¿sabes qué? No sé, hay que vigilarla porque yo nunca he visto una intoxicación por CBD. Imagínense todo, oye, una niña, ¿no? Sí, todo el frasco. Pues le di un poquito de sueño, como media hora, y al rato la niña andaba jugando como si nada. Entonces ahí me quedó bien claro que el CBD no te intoxica. Por eso es que si vas a aumentar las gotas no pasa absolutamente nada. No hay indicaciones, no hay contraindicaciones así severas. Claro, aquí les decía, iniciar con microdosis y ir aumentando poco a poco hasta que el paciente diga, doctor, ya me siento muy bien, gracias, ¿sí? Entonces recuerda que en los medicamentos, ¿sí? Es a mayor dosis, mayor efecto. Aquí puede ser al revés. Aquí en el CBD puede ser menor dosis, puede traer un efecto terapéutico beneficioso al paciente. Por eso no es que lo llenemos de gotas, ¿sí? Entonces, se viene ya próximamente la legalización del CBD, del THC, y va a ser una experiencia muy buena para México porque se va a acabar pues, tanto narcotráfico, muertes, y va a haber divisas, va a entrar divisas a México, va a estar regulado por varias secretarías, la Secretaría de Salud, Agricultura, la Fiscalía de la República, en fin, va a estar bien vigilado para que el producto que llegue a consumirse sea realmente puro, ¿sí? Y no le metan otro tipo de cosas. Por eso es que sí, ojalá y que pronto ya estemos esto. Sin embargo, pues aquí lo distribuimos, los invitamos a que vengan a las juntas de los sábados para que tengan una mayor precisión ya acerca de lo que es ya el negocio, que no les voy a platicar. Mi objetivo era platicarles a ustedes acerca del aspecto médico, el aspecto beneficioso para la salud, que es el CBD. Contraindicaciones, pues ninguna, porque la contraindicación es de en qué situaciones no se debe de tomar, ¿sí? La Secretaría de Salud en forma general, no porque esté prohibido, en forma general dicen no darlo en menores de 3 años y en mujeres embarazadas, ¿sí? Esa es lo que está ya por venir en cuanto a la ley. Entonces, antes de que salga, pues les digo, solamente en esos 2 casos, no quiere decir que les haga daño en el embarazo, no, sino que se toman precauciones porque todavía no hay estudios en estas 2 edades. Pero fuera de eso, no hay ningún problema. Ahora, si están tomando otros medicamentos, tampoco hay problema, porque el CBD no interfiere en la farmacología, la farmacodinamia del medicamento. No interfiere, no choca, no impide. Si estás tomando metformina o losartán, si eres hipertenso, etcétera, y dices, si me tomo el CBD me va a hacer daño, no interfiere en lo absoluto con los productos químicos. Así es que es bastante seguro. Y pues yo sé que va a haber muchas preguntas, comentarios. No quiero hacer más largo esto. Doy por finalizada esta sesión. Les dejo aquí mis datos para que me envíen sus dudas, y con mucho gusto, con mucho corazón los voy a ayudar, los voy a guiar, a orientar acerca de este tema. Pero sí les recomiendo que se documenten, que no nomás queden con mis conocimientos, sino que
se tiene que documentar. Les voy a después a mostrar un libro que es el que, bueno, hay muchos libros que he leído, pero este es como que es más sencillo de leer porque no tiene tanta terminología médica, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, pues, les agradezco mucho su atención. Les mando un abrazo. Hay que seguirnos cuidando. Todavía la pandemia no estamos al 100. Hay que seguirnos cuidando, cuidar a la familia y sobre todo, como siempre he dicho, que tu alimento sea tu medicina. Y yo no lo dije, es de Hipócrates, 400 años antes de Cristo, que dijo esto. Y sigue vigente. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Hasta la próxima.